Alce su vida, sus manos en señal de adoración a Dios. Así es. Tú preparas una mesa para mí en presencia de mis enemigos. Cuerpo y sangre vertiste tú por mí, así peleo mis batallas. Así es. Una vez más, dile. Tú preparas una mesa para mí en presencia de mis enemigos. Cuerpo y sangre vertiste tú por mí, así peleo mis batallas. Y creo. Creo que tú has vencido. Levanto hoy mi canto por lo que has hecho en mí. Y así peleo. Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Una vez más. Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas. Dile en el valle. En el valle tú estás junto a mí, Tu bondad. tu bondad y tu gracia por siempre sobre mí. Mis armas son amor y adoración, así peleo mis batallas. Y allí creo. Creo que tú has vencido. Levanto hoy mi canto por lo que has hecho en mí. Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas. Una vez más. Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas. Así es, Señor, te bendecimos y te adoramos, porque tú nos rodeas, nos da la victoria. Tú nos rodeas con cánticos de amor, Señor, con cuerdas, con lazos de amor. Y Aunque vea que estoy rodeado por ti. Aunque vea que estoy rodeado por ti. díselo. Aunque vea que estoy rodeado por ti. Aunque vea que estoy rodeado por ti. Una vez más. Aunque vea que estoy rodeado por ti. Vamos, no te canses, díselo. Aunque vea que estoy rodeado por ti. Con todo tu corazón. Aunque vea que estoy rodeado por ti. Una vez más. Aunque vea que estoy rodeado por ti. ¿Cómo peleas tus batallas? Dinos cómo tú peleas tus batallas delante del Señor. ¿Será con clamor, con intercesión, con ayuno, con meditación y estudio de la palabra o con quejabanza? En vez de la quejabanza debemos cambiarla por la alabanza, la adoración. Nuestras batallas se pelean delante del Señor, postrados delante de su presencia. Le damos la bienvenida al Espíritu Santo, a la iglesia, al remanente de Jesucristo, hacia las naciones de la tierra. Amado Espíritu Santo, bienvenido. Nos hacemos a un lugar, toma tu lugar. Esta iglesia te
pertenece a ti. Dirígela, oriéntanos, enséñanos, fórmanos, transfórmanos, cámbianos, llénanos de tu presencia, tu palabra, tu verdad, tu sanidad, tu santidad, tu paz, tu amor, tu gozo. Amado Espíritu Santo, entra a cada hogar, a cada casa, a cada familia, entra aún al corazón de cada una de las personas que nos están viendo en estos momentos. Amado Espíritu Santo, bienvenido, bienvenido, bienvenido. Tu palabra dice que donde está el Espíritu Santo hay libertad. Aquí está el Espíritu de Dios. Bienvenido, amado Espíritu Santo. Te damos a ti la bienvenida. Dulce Espíritu Santo, muévete como tú quieras, hazlo como tú quieras y muévete en cada hogar, en cada casa, en cada familia. Llena nuestros corazones de tu presencia. Le damos las gracias al Señor por este tiempo. Gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias, Señor, por guardarnos, protegernos, liberarnos y llenarnos de tu vida, de tu paz, tu propósito, tu llamado y tu voluntad. Y le damos las gracias al Señor por los salmistas. Oramos por sus vidas, sus metas, sueños, anhelos y deseos. Que la misma presencia del Señor los respalde en todo momento, en todo lugar. Quiero que continuemos con un tiempo más de alabanza, adoración. Ya venimos con la palabra para el día de hoy. Tú ya tienes la victoria porque Cristo te la ha dado. En la cruz del Calvario la ha vencido por ti. Allí esa mujer la cual se encuentra orando por su hijo, la cual ha clamado por él, la cual está arrodillada allí en su habitación, en su cuarto. El Señor responderá porque Él te ha dado la victoria. Como dice esta canción, cántalo. Estoy rodeado por ti. Aunque vea que estoy rodeado por ti. Aunque vea que estoy rodeado por ti. Y aunque vea que estoy rodeado por ti. Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Gracias, Señor. Así peleo mis batallas. Padre, te bendecimos, Señor. Hoy oramos, Señor, y declaramos que en tu sangre tenemos victoria, Señor. Vamos a cantar esta canción, la cual es Creo en ti. Alce sus voz, alce sus manos y adore con nosotros su nombre. Crea una vez más que el Señor lo que ha dicho para su vida, Él lo hará. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Solo llena este lugar con tu presencia. Y a descender tu poder a los que estamos aquí. Dile, Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. una vez más, díselo. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Con todo tu corazón. En mí, oh, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Solo llena este lugar con tu presencia Con tu fuego. y a descender tu poder. Díselo A los que estamos aquí, con tu familia, dilo. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí.
en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Ahí donde usted está, dele palmas al Señor, bata sus manos en su presencia allí, glorifíquelo y exáltelo a Él, porque no hay otro como Él que sea digno de todo honor, de toda alabanza y toda adoración. La palabra nos enseña que Dios es eterno, es grande, es sempiterno, es glorioso, así que dígale, creo en ti, Precioso Hijo de Dios. recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Te bendecimos, Señor, porque tú estás con nosotros, porque tú nos rodeas, porque tu presencia está en cada hogar, en cada casa, en cada vida, en cada familia. Dios, gracias porque nos rodeas, Señor, porque nos llenas, Señor, de manera plena. Señor, habla a nuestra vida, Señor, haz como tú quieras en este tiempo. Señor, te bendecimos, te adoramos y te exaltamos. Listo, continuamos entonces con el tema para el día de hoy. El tema para el día de hoy es vallado de protección o cerco de protección. ¿Qué consiste un vallado de protección? Es como cuando una persona está resguardada o protegida. Como por ejemplo, hoy nos damos cuenta que hoy muchas casas la persona vive resguardada o protegida en su casa. Echa doble llave, echa pasador, cerrojo. Miran que inclusive hay casas que tienen rejas, entonces que la reja esté inclusive cerca eléctrico alrededor de las casas, alrededor de los conjuntos residenciales, alrededor de mansiones, como hay un cerco o un vallado de protección. Pero vamos a hablar del vallado de protección a nivel espiritual. Y usted y yo debemos tener ese vallado de protección y lo debemos obtener a diario delante de la presencia del Señor. ¿Para qué? Para que ese vallado de protección nos resguarde donde usted quiera que yo y vayamos, ¿cierto? En el Salmo 27:1 dice que Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Si Él es nuestra luz y nuestra salvación, usted y yo no debemos temer en nada, ni por nadie. ¿Por qué? Porque Él será nuestra protección. Él es nuestro guardador, Él es nuestro protector, pero siempre y cuando usted y yo dependemos de Él. Hay personas que se echan la bendición, hay personas que andan con escapulario, con rezos. Ahí no está el Señor. El Señor está a medida que usted y yo confesamos, declaramos la palabra de Dios es la que nos resguarda. Hay personas que me dicen a mí, es que el Salmo 91 es un salmo de protección, es que el Salmo 91 es el mejor salmo que yo me sé, es el mejor salmo que tengo en mi casa.
y tienen la Biblia abierta en el Salmo 91 y llena de tierra, pero nunca lo leen. Y luego uno le pregunta a la persona, ¿y este salmo qué? Imagínense que este salmo es un salmo muy bonito. Me lo dejó mi abuela, dijo que ese salmo era protección para la casa y para la familia. Sí, eso es verdad. Bueno, ¿y qué dice ese salmo? No sé, pero ese salmo es muy bonito. O sea, eso no sirve de nada, porque a veces comemos la Biblia como un agüero. La Biblia no es ningún agüero. La Biblia es la palabra de Dios. Es el Señor queriendo revelarse a nuestras vidas, y en usted y en mí está en confesar la palabra, vivir la palabra, declarar la palabra, profetizar la palabra de Dios, para que en usted y en mí esté ese vallado o ese cerco de protección. ¿Pero qué consiste un cerco de protección? Es estar protegido, resguardado, donde el enemigo no tiene acceso, ya que hoy en día existen lugares, ciudades, países, casas o mansiones con cercos de protección, y eso lo vemos a través de los medios de comunicación cuando muestran una mansión que está resguardada, inclusive el palacios resguardados, los palacios de los presidentes, las casas de los presidentes están resguardadas, que tienen un cerco de protección, y algunos tienen vigilancia en el 24 horas dentro de su mansión o de su casa, y así sucede con muchos artistas. Pero quiero que vayamos a la palabra. Quiero que usted me acompañe al libro de Isaías capítulo 5, 1 al 8. Isaías 5, 1 al 8. Y dice: ahora cantaré por mi amado. Al cantar de mi amado a su viña, tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. Mas, ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada, haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún las nubes mandaré que no derramen lluvias sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya, esperaba juicio, y aquí vileza, justicia, y aquí clamor. Hay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Mire que aquí encontramos en la palabra una viña, y el Señor nos da como una referencia, una parábola de una viña que estaba cercada, guardada, resguardada, protegida. Pero aquí se refiere el Señor a su pueblo, a Israel, que el Señor lo tenía protegido, resguardado, hasta que ese pueblo entró en desobediencia, en el pecado, en la idolatría. Y ahí el Señor, cuando nos habla que la podó, quitó sus espinos que la tenían cubierta la viña, quedó al descubierto para que pudiera entrar el enemigo, porque ya no tenía protección. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A veces usted y yo decimos: el Señor nos guarde y nos protege donde quiera que vayamos. Incluso hay personas, como le decía anteriormente, se echan la bendición para salir de su casa, ¿cierto? Pero van y se meten en burdeles, en cantinas, en sitios de prostitución, con personas que no son de bien. ¿Y dónde está la protección? ¿Será que es como un ritual que lo toman a diario? ¿Es que yo sé que Dios me guarda y me protege? ¿O sea que Dios está en las cantinas protegiéndolo? ¿O sea que Dios está en los burdeles protegiéndolo? Ahí no hay un vallado de protección, hay un vallado de enemigos, un vallado de demonios en ese lugar donde usted cree que el Señor está ahí. El Señor no está en esos lugares. Por eso cuando usted y yo decimos que el Señor nos guarda y nos protege, es porque andamos conforme a la palabra, conforme a sus estatutos, conforme a sus mandamientos. Así como le dijo el Señor a Josué en el capítulo 1:8, el Señor le dijo: mira que te mando que te esfuerces, meditarás en este libro de día y de noche para que todo te vaya bien. Mire que el Señor nos manda a usted y a mí a meditar en la palabra, y la palabra la debemos meditar, pero la debemos confesar, la debemos declarar, pero también la debemos poner por obra la palabra, porque así como el Señor mandó a Josué que meditara en este libro, en la palabra de Dios de día y de noche, por eso fue que el Señor lo protegió. El Señor lo llevó a terminar de llevar el pueblo de Israel hacia Egipto, llevarlo el pueblo de que estaba en el desierto, que él recibió el mando de Moisés, y llevarlo a Canaán, la tierra prometida, pero aún el Señor lo llevó a vencer a sus enemigos, a pelear contra sus enemigos y vencerlos. Como el Señor le dio las estrategias a Josué y pudo lograrlo. Es lo que el Señor quiere darnos a usted y a mí a entender. Cuando hay un vallado de protección, cuando realmente usted y yo le pedimos a Dios que haya un vallado de protección en nuestras vidas, viene ese vallado de protección y nos guarda y nos protege a usted y a mí.
Por eso quiero hacer una pregunta. ¿Qué situación o circunstancia está pasando usted en su vida? ¿Será que hay situaciones en las cuales el enemigo se ha filtrado en su casa, en su matrimonio o en su familia o en el lugar donde usted trabaja? Pero ¿será que usted se lo ha permitido? Como le decía anteriormente, a veces decimos que el Señor nos guarda y nos protege, sí. Si usted lo cree, lo confiesa y lo declara así, pero hay sitios en los cuales donde el Señor no está, no quiere que usted vaya, no quiere que usted se entrometa, no quiere que usted entre ni esté con ese tipo de personas. Y creemos que ahí está el Señor, ahí no está el Señor. Entonces no podemos decir que estamos con ese vallado o ese cerco de protección en esos lugares. Ya que en este capítulo 5 encontramos que es un vallado, es un cerco de protección en cuanto a la viña, pero en ese cerco de protección que el Señor le tenía a su pueblo escogido, a su pueblo Israel. Pero la comparación que nos hace Isaías con el fruto de la viña tiene que ver con el fruto que no dio el pueblo para con el Señor, ya que se desviaron del propósito de Dios y se fueron tras dioses ajenos, dioses paganos, tras la idolatría. Ahí no estaba el Señor. Por eso es importante que usted y yo entendamos cuál es ese vallado o ese cerco de protección que el Señor quiere que usted y yo tengamos a diario, pero es andando conforme a las escrituras, conforme a la palabra de Dios, pero también obedeciendo a su palabra, ¿sí? No andando en el pecado, no andando en la inmoralidad, andando en la transparencia, en la fidelidad, la sujeción y la obediencia, acorde a la palabra, acorde a lo que el Señor nos enseña. Miremos ahí mismo en el libro de Isaías, capítulo 5, Isaías 5, 9 al 13, perdón. Isaías 5, 9 al 13. Dice: ha llegado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos que las muchas casas que han de quedar asoladas sin morador, las grandes y hermosas, y 10 yugadas de viña producirán un bato, y un homer de semilla producirá un efa. Hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. En sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Mire que aquí el Señor los confronta a través del profeta Isaías al pueblo de Israel, porque el Señor les quitaría ese vallado o ese cerco de protección que el Señor ya les había colocado. Dice: porque se llegó a los oídos del Señor qué estaban haciendo ellos. Dice: hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. O sea, todos unos borrachos. Entonces creemos que el Señor está ahí en el asunto. Pero yo no le veo nada de malo que nos encontremos con unos amigos y nos tomemos unas cervezas y que duramos hasta el amanecer, hasta que el vino rojea, dice la palabra en el proverbio, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que cuando el vino rojea, ya cuando la persona no es consciente de lo que hace ni lo que dice. Entonces el Señor quiere hacer cambios en su vida y en mi vida acorde a los planes que Él tiene para usted y para mí. Ese vallado de protección lo podemos tener usted y yo a diario. Pero mire que yo encontraba a la luz de la palabra que esa protección viene no cuando yo voy a la iglesia. Porque usted va a la iglesia, dicen personas, es que yo todos los domingos sagradamente voy a la iglesia. O sea que esa protección solamente es para el domingo. Y la semana que viene, ¿cómo hace? ¿Cuál es la protección? ¿Esa protección la alcanza para toda la semana? La protección va a diario. Pero esa protección va cuando yo realmente me humillo delante del Señor, le clamo y le pido al Señor que sea tu protección, que esté yo bajo la sala del Altísimo, que esté yo bajo la sala del Omnipotente, que mi familia esté bajo la sala del Altísimo, que el Señor nos resguarde y nos proteja en ese día, en esa semana, pero eso va acorde a la oración. Hay personas que se acostumbran a vivir a oraciones prestadas. Yo llamo al pastor para que ore por esta situación. Yo llamo al líder para que ore por esta situación. Yo llamo a los de la iglesia para que empiecen a orar para esta situación. Y no hace nada. Ni siquiera se mete en ayuno, ni siquiera estudia la palabra, ni siquiera le pide una revelación al Señor, ni siquiera le pide al Señor, dame una palabra para saber qué es lo que está pasando, esta situación que estoy viviendo. Y se acostumbran. ¿Qué le habló Dios? Hay personas que dicen, bueno, ¿y usted qué le habló Dios? Porque yo estoy así, porque estoy pasando necesidades, porque esta falta de trabajo, porque los problemas con mi esposa, porque los problemas con mi esposo. ¿Qué le ha dicho Dios? Tremendo, tremendo, porque solamente viven de oraciones prestadas y como que algunos dicen, pero es que usted está más cerquita de Dios, usted le habla más a Dios, es que Dios tiene más comunión con usted.
Dios a todos quiere hablarnos. Dios quiere tener comunión con todos y cada uno de nosotros. Lo que pasa es que no nos gusta pagar el precio, no nos gusta humillarnos a diario. Cada día encontramos personas que dicen, pero yo con qué tiempo, a qué hora voy a orar, a qué hora voy a leer la palabra, si no me queda tiempo, usted viene a la hora que me levanto, usted viene a la hora que me acuesto. Dice la palabra de Dios, en los afanes de este mundo. ¿Cuántas personas viven hoy en día con los afanes de este mundo y ni siquiera se encargan de buscar primeramente la presencia de Dios? Como lo dice en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Venga, ¿y por qué nos vamos detrás de la añadidura y no buscamos primeramente el reino de Dios? Por eso es que no hay un vallado o un cerco de protección en nuestro entorno, ni en nuestra casa, ni en nuestra familia, porque nos vamos detrás de la añadidura y no primeramente buscando al dueño de la añadidura. Por eso, a raíz de la desobediencia del pueblo, el Señor permite que lo rodee un cerco o un vallado de aflicción para que se volvieran de los malos caminos al Señor. Pero ¿qué cerco o vallado de protección tiene usted? Su casa, su familia, su empresa, su ministerio, su liderazgo o su propia vida, con cual ya no cuenta, no lo tiene, y por el contrario está dado más un cerco o un vallado de aflicción en el cual está viviendo las diferentes situaciones que está viviendo, su casa, su familia, su matrimonio, su ministerio, su liderazgo, sus negocios, un vallado de aflicción. ¿Pero por qué? Porque es que el vecino me echó la sal, porque es que el de allá me maldijo, porque es que el de allí me miró mal, porque es que me tienen envidia. Muchas veces encontramos la respuesta fácil, que es culpa de los demás. Venga, ¿y usted qué está haciendo para quitar ese vallado de aflicción que lo viene rodeando hace tanto tiempo? ¿Será que realmente usted sí quiere pagar el precio o quiere seguir viviendo en esa situación en la cual lo tiene agobiado hasta el día de hoy? Por eso cuando el Señor pone o permite un cerco de espinos a nuestro alrededor o en nuestras vidas, quiere decir que lo va a llevar a usted a apartarse del mal camino o del camino que usted mismo escogió por conveniencia propia o por individuos de otros lados en los cuales usted aceptó un consejo, una orientación, una dirección de personas que no son temerosas de Dios, personas que hay veces como que les fue bien en esto, les fue bien en tal cosa, entonces yo creo que esta persona me puede guiar, direccionar y orientar, porque no recurrimos primeramente a la oración y a la palabra. ¿Qué es lo que el Señor nos habla? ¿Qué es lo que el Señor nos dice? ¿Qué es lo que el Señor nos pide que debemos cambiar? Por eso es tan importante que usted y yo entremos en el clamor y la oración. Pero ¿cuánto tiempo lleva usted viviendo esta situación? Yo creo que es el tiempo de que usted se someta a un ayuno, a un tiempo de oración y clamor delante de la presencia del Señor. Pague un precio. Si usted paga un precio delante del Señor, y ese precio es levantarse más temprano, postrarse delante del Señor, derramar su corazón delante del Señor, llevar todas las cargas a la cruz del Calvario, pedirle aún perdón al Señor si ha sido desobediente, si ha hablado o ha hecho cosas indebidas que no lo ha mandado Dios o que no son de Dios. Usted tiene que pedir perdón y pedirle al Señor que lo restaure en cada una de esas áreas, y que usted pide ese cerco de protección o ese vallado de protección, no solo para su vida, sino para su matrimonio, para sus hijos, para su familia, su ministerio, su liderazgo. Miremos lo que nos dice en el libro de Deuteronomio capítulo 8. Vamos al libro de Deuteronomio capítulo 8 y vamos a mirar del 1 al 13. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Impactante cuando uno lee la historia del pueblo de Israel, cuando el Señor los saca de Egipto para llevarlo a Canaán, pastoreándolo Moisés. Era un pueblo
arrogante, un pueblo idólatra, un pueblo que se quejaba, que murmuraba contra Moisés, murmuraba contra Dios, se quejaba en todo tiempo. Pero este pueblo que aún el Señor los sostenía en el desierto, el Señor le mandaba el maná del cielo, el Señor les enviaba las codornices, la carne que ellos pedían. El Señor los sostenía en el desierto. Dice que una nube los acompañaba de día, que esa nube estaba sobre el pueblo de Israel, y una nube de fuego para que ellos pudieran alumbrar, esa nube pudiera alumbrar el camino por donde ellos debían seguir. Y el Señor los protegía, los guardaba. Pero el Señor, a raíz de todo este pueblo, de todo lo que se quejaba contra Dios, contra Moisés, que murmuraba, criticaba, los llevó en un vallado de aflicción. Un vallado de aflicción que los llevó por 40 años. Usted se imagina 40 años en aflicción, en dolor, en amargura, en resentimiento. ¿Por qué? Por la desobediencia. Hay personas que viven un vallado de aflicción. ¿Por qué? Por desobedientes. Ese vallado de aflicción está lleno de amargura y resentimiento, dolor, pero lo llevan viviendo mucho tiempo porque no han querido entender que es un proceso en el cual el Señor los quiere llevar para que usted salga de ese vallado de aflicción, para que usted reconozca que se ha equivocado, reconozca que usted ha hecho cosas mal, reconozca que usted ha hablado mal, para que usted pueda salir de ese vallado de aflicción y entrar en el vallado de protección que el Señor le tiene. Por eso cuando este pueblo llegó a Canaán, encontró un vallado de protección que el Señor los protegió en todo momento, en todo lugar. Pero mire que aún el pueblo no veía los milagros sobrenaturales que el Señor hacía en ellos. Por ejemplo, recordamos cuando el Señor los sacó de Egipto para llevarlos hacia Canaán. Dice que saliendo de Egipto, el pueblo de Egipto, aún el mismo faraón y todo su ejército salieron a perseguir al pueblo hebreo. Pero dice que en camino al frente de ellos se encontraron el Mar Rojo. Pero como el Señor les abre el Mar Rojo de par en par para que ellos pasen y pudieron pasar. Ese es un vallado de protección, porque dice que para al lado y lado, pasando por el medio del mar, era un muro que había a un lado y al otro lado. Y era un muro, un cerco de protección que el Señor había levantado para que este pueblo pudiera pasar en seco. Dice que ellos pasaron en seco, ni siquiera estaba mojado cuando ellos pasaron. O sea, esa es la protección del Señor. Ese milagro sobrenatural el Señor quiere hacerlo hoy en su vida. Quiere colocar ese vallado de protección alrededor suyo, su casa y su familia, así como el Señor lo hizo a través de Moisés, que él solamente levantó los brazos y que a medida que levantaba los brazos le ganaban la batalla al pueblo de egipcio. Pero pasaban al otro lado y pudieron pasar en seco, y cuando iban llegando al otro lado el Señor soltó las aguas y dice que todo el faraón con todo su ejército quedaron bajo las aguas, pero ellos pudieron pasar en seco, no pudieron pasar mojados. Entonces ese vallado de protección quiere darnos el Señor a usted y a mí. Por eso cuando encontramos aquí en el libro de Deuteronomio capítulo 8, encontramos cómo el Señor llevó a este pueblo en este proceso, un vallado de aflicción. Porque a pesar de que el Señor hizo esos milagros de pasarlos el Mar Rojo en seco, siguieron murmurando. Estábamos mejor en Egipto, teníamos verdura, teníamos legumbres, teníamos comida, pero vinimos a este pueblo, vinimos a este desierto a comer este pan desabrido, seco. Tremendo, como aún hablaban mal, se expresaban mal en contra de los que el Señor les daba. Seguramente usted también se ha quejado, pero es que ni siquiera comida tenemos y por lo menos tiene usted que comer. Pero es que esa miserableza de comida, pero es que esa nevera ni siquiera está llena y tiene por lo menos que comer. ¿Cuántas personas realmente no tienen ni un vaso de agua? No tienen ni quien les pase un vaso de agua. No tienen que comer durante el día y a veces renegamos y criticamos por lo que tenemos. Démosle gracias al Señor que Él nos protege. Pero porque hay situaciones que se están viviendo, porque hay vallados de aflicción alrededor de su vida y su familia. ¿Qué es lo que el Señor lo está tratando? Porque aquí también el Señor nos habla que el Señor probó al pueblo de Israel. ¿Será que el Señor lo está probando para ver si usted es apto para lo que el Señor le quiere dar? Ya que aquí encontramos que lo importante es tener en cuenta los mandamientos del Señor, obedecer sus estatutos y decretos y ponerlos por obra, ya que el pueblo de Israel tuvo que pasar 40 años por el desierto, donde pasó tiempos de aflicción, de dolor, de angustia, de enfermedad aún en ellos, pero también tiempos en los cuales muchos quedaron tirados en el desierto muertos. ¿Por qué?
porque criticaron, murmuraron contra Dios y contra Moisés. La palabra de Dios dice que muchos terminaron tirados en el desierto, muertos por desobedientes. Entonces, la desobediencia es cuando se permite que el enemigo pueda entrar, ya que 40 años donde tuvo que ser probado este pueblo a través de los cercos de aflicción para poder ser hallados aptos y poder entrar así a la tierra prometida. La situación que algunas personas están viviendo es porque el Señor lo está permitiendo, pero también para ser probados, para ser aptos, para poder subir al siguiente nivel. Pero si usted y yo lo hacemos, lo permitimos que podamos ser probados delante del Señor, el Señor mismo nos bendecirá a usted y a mí. ¿Por qué? Porque esta situación que el pueblo estaba viviendo, igualmente la vivía Moisés, igualmente la vivió Josué, que fue el sucesor de Moisés. Entonces no quiere decir que ellos tenían privilegios y el pueblo no. Todos pasaron la misma situación, pero a raíz de que ellos fueron probados y fueron aprobados por el Señor los bendijo en gran manera, no solamente a ellos, sino también al pueblo de Dios. Entonces, si el Señor, usted pasa este vallado de aflicción, el Señor no solamente lo va a bendecir a usted, sino a su familia, a su entorno. El Señor permite desiertos en nuestras vidas para probarnos y a la vez para afligirnos y comprobar qué es lo que realmente hay en nuestros corazones, ya que hay corazones endurecidos por su obstinación y tendrán que ser pasados por el horno de aflicción. O corazones llenos de soberbia, de orgullo, de altivez, que aunque pasan necesidades, pero yo con esta paso, pero yo sé que puedo, pero yo sé que lo voy a lograr, y se ensoberbecen aún mucho más como desafiantes, pero también como desafiando a Dios, y la prueba será mucho más dura. ¿Por qué? Porque a medida que usted y yo realmente dependemos del Señor, el Señor viene y nos lleva con cambios sobrenaturales en nuestra vida, y esos cambios dependen siempre y cuando usted y yo nos dejemos formar en los caminos del Señor. Miremos lo que nos dice la palabra en el libro de Salmos 121. Salmos 121. Dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Y aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Este es un salmo que es un salmo de protección, pero también es un salmo de provisión. Es un salmo en el cual usted debe declarar, pero en el cual usted debe confesar que usted cumple los mandamientos del Señor. Porque a raíz de este salmo, Jehová es tu guardador, un salmo donde el salmista sabía de dónde venía su provisión. Hay personas que dicen: mi provisión viene porque es que yo trabajo de sol a sol. Hay personas que dicen: mire, yo me la tengo que sudar para traer la comida a esta casa. Yo me la tengo que sudar para proveer para esta familia. Y no se da cuenta que es el Señor el que provee, el que permite que usted sea un proveedor en su casa, en su familia. Es el Señor, porque aquí lo dice en el Salmo 121: alzaré los ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Su socorro no viene en la empresa, no viene en el negocio, no viene en el gobierno, no viene en las autoridades, viene directamente del Señor, que permite que usted y su familia tengan provisión. Entonces, aquí el Señor nos habla de dónde encontraba la protección el salmista. Él la encontraba en el Señor, y en él encontraba ese cerco de protección en el cual el Señor lo tenía protegido a él. Ya que cuando deja de funcionar el cerco de protección, ¿qué sucede? Cuando el cerco de protección ya no está alrededor de su vida, quiero que miremos una persona en el cual vivió una situación sobre ese cerco de protección que no lo tenía. Quiero que me acompañe al libro de Job, capítulo 1, versos 8 al 10. Job, capítulo 1, 8 al 10. Dice: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes has aumentado sobre la tierra. Aquí encontramos claramente cómo es un cerco de protección.
Mire que aún el mismo enemigo sabe si usted y yo tenemos ese cerco de protección o no. Porque aún él mismo le dice al Señor, pero mire cómo pretende que yo pueda tocar a este hombre si tú lo tienes protegido, lo tienes resguardado. Cómo el enemigo sabe si usted y yo estamos protegidos por Dios o no. Porque aún Satanás estaba rodeando la tierra buscando a quien devorar. Pero como él va y habla con el Señor y le dice que lo tiene cercado, lo tiene protegido. Y era un hombre muy próspero, Job. Muy próspero porque el Señor lo guardaba y lo protegía, pero también lo prosperaba, no solo a él, sino a su familia, ya que en la palabra de Dios dice que era un hombre, el hombre más rico que había en ese tiempo. Cuando usted y yo estamos rodeados del cerco de protección de Dios, aún el enemigo él lo sabe y él no se queda quieto, ya que buscará la manera de cómo romper ese cerco de protección, ya que el cerco de protección deja de funcionar cuando el enemigo encuentra una fisura en un camino abierto para poder ingresar. Aquí encontramos en Job que el Señor le permitió. No quiere decir que Job estuviera en pecado, no quiere decir que Job estuviera haciendo cosas incorrectas, porque dice que él aún hacía holocaustos a diario por sus hijos, para que el Señor de pronto, si sus hijos hicieran cosas malas, el Señor perdonara aún a sus hijos. Él era un hombre que se presentaba delante del Señor aún por sus hijos, para que el Señor no les tuviera en cuenta pronto si estuvieran en pecado o no. Encontramos que el Señor le permitió entrar a la vida de Job, pero encontramos en el libro de Job cómo el enemigo puede entrar y destruir todo. Pero tenemos también en cuenta que si el Señor se lo permite, porque el Señor le permitió esto en la vida de Job, pero también fue para formar a Job, formarlo y darnos una enseñanza a usted y a mí, cómo podemos tener el cerco de protección, pero cómo también podemos estar sin el cerco o vallado de protección, ya que el cerco de protección deja de funcionar cuando el enemigo encuentra una puerta abierta, un camino dispuesto para poder entrar y entra sin ningún obstáculo. Ya que en este capítulo encontramos que el Señor permitió quitar ese cerco de protección en la vida de Job y las consecuencias fueron nefastas. Fueron nefastas porque dice que en un solo día Job perdió sus 7 hijos. En un solo día Job perdió todo lo que tenía, su ganado y todo, y fuera de eso le vino una enfermedad a Job. En un solo día. Pero asimismo, en un solo día el Señor puede restituir todo. Él lo puede restituir porque Él es el dueño del oro y la plata. Él es el dueño de todo lo visible y lo invisible. Él es el dueño de todo lo creado, de lo que usted y yo podemos ver y aún de lo que no podemos ver. Y aquí lo encontramos en este capítulo, pero muchas veces este cerco de protección es permitido por Dios, que se ha quitado para formarnos, cambiarnos y transformarnos a su imagen y semejanza. Y era que el Señor quería un cambio en Job, un cambio en el cual el Señor quería hacer en su vida cambios para beneficios de él, primeramente de Job, y poderle restituir todo, pero que también él entendiera que era el Señor el que estaba en el asunto. Ya que encontramos en el libro de Job, libro 42, verso 5, y él dice: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Antes hablaba lo que no entendía, pero ahora mis ojos te ven. A veces tenemos que pasar por esos procesos para conocer realmente quién es Dios y poder hablar quién es Dios para mí, ¿cierto? Y eso fue lo que le pasó a Job. Solamente hasta el final pudo reconocer quién era Dios, que Dios era el que estaba en el asunto, Dios era el que estaba permitiendo esa situación, pero también Dios era el que le iba a restituir todo y se lo restituyó. ¿Cómo podemos regresar a la senda correcta? Quiero que usted me acompañe al libro de Segunda de Samuel capítulo 11, 1 al 9. Segunda de Samuel 11 al 9. Segunda de Samuel, capítulo 11, 26 al 27. Segunda de Samuel 11, del 26 al 27. Dice: oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido, y pasando el luto envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos del Señor. Mire que aquí encontramos la historia de un hombre muy usado por Dios. David era un hombre de guerra, era un hombre formado por el Señor,
Pero resulta que en los tiempos que los reyes salían a la guerra, él se quedó en su casa descansando. Dice la palabra que él salió de su palacio, se asomó a su balcón y vio a Betsabé bañándose desnuda. Dice que él en su corazón la deseó y mandó a uno de sus soldados a que se la trajesen. Dice que estuvo con Betsabé. Él estuvo con Betsabé y él lo hizo. Yo me imagino que pensando que el Señor nunca se daría cuenta, pero como las consecuencias de la desobediencia, porque era un hombre que tenía un cerco de protección, porque el Señor lo respaldaba en todo, desde el momento en que el Señor lo escogió para que fuera rey de Israel. Dice la palabra que más o menos él tenía entre 15 a 17 años cuando el Señor lo llamó detrás de las ovejas para que formarlo, para que fuera rey de Israel, ya que eran tiempos en los cuales los reyes debían salir a la guerra y estos debían estar al frente de sus escuadrones y de los escuadrones de guerra para combatir al enemigo. Pero encontramos a este rey, al rey David, que quedó en su palacio descansando. ¿Cuántas veces usted no va a la iglesia, no ora, no ayuna, no intercede y se queda mirando cosas en las redes sociales, mirando cosas que no edifican y lo lleva a la inmoralidad y al pecado? ¿Por qué? Porque dejamos que la mente trabaje. Es que hoy voy a descansar, hoy me voy a tomar el día, hoy me voy a quedar en la casa, pero el enemigo no descansa. El enemigo está 24/7 mirando a quién devorar. Dice la palabra que el diablo anda como león rugiente buscando a quién devorar. Y precisamente a esos que están dispersos, distraídos, y llega el enemigo y los captura y los usa para su comodo y los usa en el pecado. Pero miremos lo que nos dice ahí en 2 Samuel 11 del 1 al 9, que quiero que miremos. 2 Samuel 11 del 1 al 9. Aconteció que al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió que un día al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba por el terrado de su casa real, y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa, y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo, y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa del real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. Tremendo cómo el enemigo maquina los pensamientos del hombre, porque aún David, conociendo que ya Betsabé estaba embarazada de David, cómo intenta usar a Urías Eteo para que fuera y se acostara con su mujer. Encontramos en este pasaje que los mismos soldados del rey David lo intentan emborrachar para que él vaya y se quede en su casa y se acueste con su mujer, pero este hombre no se queda con su mujer, se queda en la puerta de su alcoba, no entra a dormir con ella. O sea, cómo maquina aún David, cómo deshacerse de ese problema. A veces nosotros mismos nos enfrascamos y nos metemos en un problema y miramos cómo podemos deshacernos de ese problema. Miramos las estrategias, cómo lo hacemos, cómo obramos. Ahí está Dios. Ahí no estaba Dios. En ese proceso no estaba el Señor. Eran los pensamientos, estaban los deseos, estaban las iniquidades, las concupiscencias de David. Cómo deshacerse del problema después de lo que hizo, cómo se dejó llevar por sus pasiones, sus deseos. Así hay muchas personas que después miran cómo solucionar el problema del matrimonio cuando se metió con la persona incorrecta, y después mira cómo lo soluciona y meten mentiras y inventan historias para ver cómo pueden solucionarlo. Ahí es donde no hay un vallado de protección, hay un vallado de aflicción, y ese vallado de aflicción empezó a entrar a la vida de David, y no solamente a él, sino a su familia. Por eso es lo que leíamos ahorita en 1 Samuel 11 del 26 al 27.
Y encontramos que oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido, y pasado el luto envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Tremendo, porque imagínense que en esta historia encontramos que el rey David cogió a Urías Eteo y lo colocó como carne de cañón delante de los enemigos, que lo mataran ahí al frente. Entonces él podía librarse de cualquier problema que le fueran a decir, porque él fue muerto en batalla. Pero mentiras, él lo colocó como carne de cañón. Pero aquí encontramos que el Señor se estaba al tanto del asunto. Hay veces hacemos cosas a escondidas. Yo creo que Dios no se da cuenta, el Señor no se da cuenta, el líder no se va a dar cuenta, el discípulo, el pastor no se va a dar cuenta, pero Dios, que lo ve todo, se da cuenta y Él saca todo a la luz. Impactante cómo esta historia de David lo pudo llevar a un tiempo de aflicción y dolor en la vida de él. ¿Cuántas personas viven en tiempo de aflicción y dolor por su desobediencia, por sus pasiones, por sus iniquidades, por sus concupiscencias, por sus deseos, cómo se desbordan a cumplir sus deseos del corazón? Pero ahí no está Dios, y después las consecuencias, ahí sí miramos cómo solucionamos el problema, como lo estaba haciendo el rey David. Ya que para Dios no hay nada oculto ni nada que no pueda manifestarse y salir a la luz, como el Señor usa un profeta para confrontar al rey David. Y este Dios empieza a usar a un hombre de Dios. Yo no sé si a usted Dios le ha enviado un profeta a hablarle que usted está mal. Me ha pasado situaciones en las cuales yo he ido a hablar o orar por una persona y Dios me empieza a mostrar lo que está pasando con esa persona. ¿Y usted cómo sabe? ¿Usted por qué me está diciendo eso? O sea, como que automáticamente se le sale ese viejo hombre a relucir y esa persona como que quiere explotar, como que salió a la luz lo que yo tenía oculto, como lo que yo tenía guardado, cómo se pudo entender él, cómo lo pudo conocer él, cómo pudo saberlo él. Ese es Dios. Mire lo que nos dice en el capítulo 12 de 2 Samuel, versículos del 1 al 14. Jehová envió a Natán a David, y viniendo él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que le había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl. Te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por esposa a su mujer. A él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. Impactante cómo este hombre lo hizo a escondidas, en secreto. Hablábamos que el Señor todo lo saca a la luz. Para Dios no hay nada oculto. Y aquí manda el Señor a este profeta a confrontar a David, y que todo lo haría público, porque tuvo la oportunidad de arrepentirse delante del Señor y no lo hizo. Pero como aún el profeta Natán le da un mensaje
diciéndole sobre este hombre pobre que tenía una corderita, pero que vino un hombre rico y se la quitó y se la dio al hombre que necesitaba, y era David. Pero como él se expresa que él mismo le hubiera dicho que tenía que darle 4 tantos. Hay veces personas que uno les habla, uno les dice, Dios quiere que usted haga esto, y se levantan, se enseñorean su orgullo, su prepotencia, ese hombre fuerte, pero es que yo hubiera hecho esto, porque yo hubiera hecho lo otro. ¿Será que lo hace? ¿O solamente se está justificando? Aquí el rey David se estaba justificando delante del profeta, pero no se daba cuenta que era mismo Dios hablando a través del profeta, confrontándolo a él. Hay veces a usted y a mí no nos gustan que nos confronten, pero si está el pecado debe ser confrontado, así como lo hizo el profeta Natán con el rey David. Pero tuvo consecuencias, porque más adelante dice la palabra que esta mujer, Betsabé, perdió su hijo. Por más que este hombre le clamó y le pidió al Señor, entró en tiempo de ayuno delante del Señor, dice que entró en aflicción para que el Señor escuchara su voz, pero ya había un decreto en su contra enviado por Dios. ¿Qué pasa cuando usted ya no tiene el vallado de protección? Ese vallado de protección que tenía David ya no estaba, ya el Señor se lo había quitado por el pecado, porque él se dejó guiar y llevar por sus pasiones, sus deseos desenfrenados, y nunca consultó con el Señor. Por eso es tan importante que usted y yo todo lo consultemos delante del Señor y le pidamos al Señor respuesta, pidamos al Señor, pero no tengamos esos tiempos de ocio, que en esos tiempos de ocio donde el enemigo se filtra y empieza a obrar y a maquinar en la mente, en el corazón del hombre. Así como lo hizo con el rey David, así ha hecho caer a muchos en los cuales creen que están obrando bien, pero actúan conforme a sus deseos y sus pasiones. Por eso este hombre, cómo obró el Señor para transformarlo y cambiarlo. Por eso miremos lo que nos dice la palabra en el libro de Proverbios, capítulo 26, verso 2. Dice: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. La maldición nunca vendrá sin causa. Si usted está viviendo una situación, es porque usted hizo algo que no le agrada al Señor. Así como le pasó al rey David, él tuvo que vivir las consecuencias y pasar por el vallado de aflicción, por ese cerco de aflicción, por culpa de su desobediencia, por culpa de sus deseos, por culpa de sus pasiones desenfrenadas. Tuvo que vivir ese valle de aflicción, ya que la maldición vino a la casa de David por no estar en los caminos rectos del Señor. Y por eso el Señor quiere que usted y yo entremos en ese cambio. Mire que el rey David no se quedó ahí solamente porque el Señor permitió que muriera el hijo que iba a tener con esta mujer, Betsabé. Pero como el Señor ve ese anhelo y ese deseo de David por volver nuevamente al Señor, por anhelar la presencia del Señor, por tener ese cerco, ese vallado de protección, no solamente para él, sino para su vida y su familia, porque se dio cuenta que ese vallado de aflicción entró no solamente en él, sino en su familia. Y vino la consecuencia de la muerte de su hijo, pero también más adelante encontramos problemas con su hijo Absalón, cuando se le quiso enfrentar al rey David. Encontramos diferentes situaciones que tuvo que vivir el rey David, pero cómo él entra y se arrepiente de todo corazón y entra y le habla al Señor, y lo encontramos en el Salmo 51. Vamos a leer unos versículos del 1 al 6 en el Salmo 51. Mire lo que él habla, el rey David. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Tremendo este salmo. Cada vez que yo leo este salmo me aflige el corazón, porque yo me imagino al rey David postrado con lágrimas en sus ojos, postrado delante del Señor. Ten piedad de mí, oh Dios,
conforme a tus piedades. Borra de mí mis rebeliones. Como le habla el rey David, el verso 6 dice: y aquí tú amas la verdad en lo íntimo y lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Ahí es donde usted y yo podemos comprender la voluntad del Señor, en lo íntimo. Ahí lo pudo conocer el rey David. Por eso dice la palabra que el rey David se convirtió en el mejor amigo de Dios, porque vio Dios que a través de ese salmo, este hombre derramó su corazón delante del Señor y había transparencia, había fidelidad, había sujeción, había obediencia en el rey David, y que realmente él se había arrepentido por lo que le había fallado al Señor. Por eso hoy el Señor quiere restaurar ese cerco de protección en su vida, en su casa, en su familia, así como lo hizo con el rey David. Pero tiene que haber un arrepentimiento genuino si usted le ha fallado al Señor, así como lo hizo el rey David. Miserable de mí, cómo este hombre viene y se postra delante del Señor y le clama y le pide al Señor: contra ti solo he pecado. Lo reconoce delante del Señor. ¿Por qué? Porque él sabía que en lo íntimo ahí el Señor lo restauraría, pero aún así el Señor lo haría público, así como fue con el pecado. Aún a usted, cuando usted y yo nos postramos delante del Señor, nos humillamos delante del Señor, Él mismo nos exalta. Él es el que se encarga de exaltarnos, porque así pasó con el rey David. Después el Señor lo exaltó al rey David. Pero hoy quiero orar por personas que de pronto tenían un vallado, un cerco de protección, que era el Señor el que los guardaba y los protegía. Pero ese cerco de protección ya no lo tiene, ya no está. Y como que está mirando qué hace, como que voy donde la que hace la que lee las cartas, como que ande a hacer los riegos, como que aunque ande a hacer un rezo a ver cómo tengo un cerco de protección. No, es la palabra. Pero primeramente usted tiene que entrar en tiempos de clamor delante del Señor, pero que haya un arrepentimiento genuino. Padre, hoy te damos gracias por tu poderosa palabra. Gracias, Señor, porque este vallado, este cerco de protección es el que tú tienes para mi casa, para mi familia. Declárelo usted conmigo. Diga: Señor, perdona, Señor, si yo he permitido un vallado de aflicción en mi vida, en mi casa, en mi familia. Perdona, Padre. Hoy nos arrepentimos por haberte fallado, nos arrepentimos por haber hecho lo malo delante de ti. Permitimos que el enemigo entrara con un vallado de aflicción y de temor a mi vida, a mi casa, a mi familia. Hoy clamo, Señor, me arrepiento a todo corazón por todo lo malo que he hecho delante de ti. Clamo al poder de la sangre del Cordero de Dios, Señor, que lave mi vida, mi casa, mi familia, nos renueve y nos restaure en toda tu plenitud a partir de ahora. Que tu protección nos cobije, nos guarde y nos proteja en todo momento, en todo lugar, a partir de ahora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy damos gracias al Señor por esta poderosa palabra. Gracias porque la enseñanza que nos da a través de Job, que el Señor quitó ese cerco de protección, pero el Señor le restituyó el doble a Job. Pero también encontramos al rey David, que él también permitió que se quitara el vallado de protección que tenía por el pecado, pero como el Señor le restituye nuevamente esa protección al rey David, se convierte en el mejor amigo de Dios. Quiero que continuemos con un tiempo más de alabanza, adoración. Ya viene un siervo de Dios, un hombre de alabanza, un hombre de adoración, que el Señor está formando y el Señor le está llevando en cambios profundos desde el corazón. Y el Señor hoy le tiene una palabra para una pareja que está esperando cómo salir de ese valle de aflicción. Y esa palabra hoy el Señor lo va a usar este siervo de Dios para darle respuesta a esta pareja que está esperando la respuesta de Dios. Continuemos con la alabanza y la oración. Señor, gracias porque tú estás entrando en cada corazón, en cada vida, sanando, limpiando, libertando, Señor. Llénanos de ti, Señor, llénanos de tu amor, Señor. La sangre que tú derramaste allí en la cruz, una vez y para siempre sea derramada sobre nuestras vidas. Restaura, Señor, todo lo que esté roto e inúndanos de tu presencia. Tengo hambre de ti, transfórmame. Haz derribar lo que no te agrada. Escribe una historia diferente en mí. Dile: fórmame. Fórmame en el silencio, que todo sea nuevo y venga de ti. Cántalo.
oh Señor, rebosa mi copa de ti, oh Señor, rebosa mi copa de ti. Dile, inúndanos, 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 Señor. Pídeselo, inúndanos. Una vez más, dilo, inúndanos, 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 Señor, inúndanos. Y dile, tengo hambre de ti, transfórmame. Haz derribar lo que no te agrada, escribe una historia diferente en mí. Dile, fórmame. Fórmame en el silencio, que todo sea nuevo y venga de ti. Oh Señor, rebosa mi copa de ti, oh Señor, rebosa mi copa de ti. Inúndanos, inúndanos, pídeselo, inúndanos, que Él rebose. Inúndanos, Señor, inúndanos. Vamos a darle a su presencia. Inúndanos, 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 Señor, inúndanos. Dile, oh Señor, oh Señor, rebosa mi copa de ti. Una vez más, oh Señor, rebosa mi copa de ti. Bueno, buenas noches, iglesia. En esta noche vengo a darle respuesta a esa pareja que está esperando esa palabra del Señor. Entonces nos dirigimos a Jeremías 15, en el verso 15 hasta el 21. Ustedes lo pueden leer hasta el 21. Sin embargo, yo voy a leer unos versículos precisos para esta respuesta. Y dice así: luego dije, Señor, tú sabes lo que me sucede. Por favor, ayúdame. Castiga a mis perseguidores. Por favor, dame más tiempo. No dejes que muera joven. Como bien sabemos y como decía el pastor, el Señor conoce todos nuestros pecados, conoce todos nuestros pensamientos, conoce nuestra alma. El Señor dice la palabra que Él mira los corazones tanto de los justos como de los malvados. Entonces para Él no hay nada oculto. Sigue diciendo en el verso 18: ¿por qué entonces continúan mis sufrimientos? ¿Por qué es incurable mi herida? Muchas veces creemos que el Señor no nos escucha, muchas veces pensamos, es que ¿qué pasa, Señor? ¿Por qué si yo soy justo? ¿Por qué si estoy buscando a Dios me pasan estas cosas? Entonces el Señor responde. Esto responde el Señor, dice en el verso 19: si regresares a mí, te restauraré, para que puedas continuar sirviéndome.
Si hablas palabras beneficiosas en vez de palabras despreciables, serás mi vocero. Tienes que influir en ellos, no dejes que ellos influyan en ti. Y continúa diciendo en el 20, pelearán contra ti como un ejército en ataque, pero yo te haré tan seguro como una pared de bronce fortificada. Ellos no te conquistarán porque estoy contigo para protegerte y rescatarte. Yo, el Señor, he hablado. Sí, te mantendré a salvo de estos hombres malvados y te rescataré. Bueno, el Señor ahí da la respuesta. Lo único que tenemos que hacer es aferrarnos a Él. Es mantenernos en la oración, mantenernos en los hábitos espirituales y continuar acercándonos al Señor día tras día. Sabemos que estamos en una lucha, que no podemos detenernos y tenemos que mirar más allá del problema, acercarnos a Dios y pedir, así como decía Pablo, la mente de Cristo, tener la mente de Cristo entre nosotros para poder tener una perspectiva más allá y así poder ver una respuesta a largo o mediano plazo. Lo importante es mantenernos en el Señor. Bueno, yo hoy quiero orar por aquellas personas nuevas, por aquellos que están hasta ahora acercándose al Señor o por aquellos que ya llevan un tiempo pero que se sienten, como dice en la palabra, hombres de doble ánimo, y vamos a hacerlo. Señor Padre poderoso, en esta noche, Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias por la palabra que nos has dado a través del pastor, Señor. Gracias porque sabemos que tú estás con nosotros, Señor. Que sabemos que si nos acercamos a ti tendremos la victoria, aun cuando las cosas se vean imposibles, Señor. Aun cuando se levanten las olas contra nosotros, podremos ganar si estamos contigo, Señor. Sabemos que en tu palabra nos prometes muchas cosas, sin embargo, tenemos que tener en cuenta que debemos regirnos a ti para que pueda aplicar todo esto para nosotros. Y aquellas nuevas personas, te pido que los llenes de tu amor, que les muestres ese Dios omnipotente que eres, ese Dios todopoderoso, ese Dios que va adelante como poderoso gigante, ese Dios que no nos dejará, que nos lleva como el buen pastor para buenos pastos, porque aunque anden en valle de sombra y de muerte, no temerán, porque tú estás con ellos, Señor poderoso. Tú nos das aliento y nos das fuerza. Tú eres mi fortaleza, tú eres la fortaleza de estas personas, Señor. Te pido que los abraces y llenes su corazón, Padre poderoso. Entra en lo más profundo de su corazón, Señor, y muéstrales ese amor inagotable que solo procede de ti, Santo Dios. Gracias te doy por todas estas personas, Señor, y te pido que sigan escuchando, sigan involucrándose más en ti, Señor, que tú día a día muestres tu amor inagotable para estas personas, Señor. Te doy muchas gracias, amén y amén. Los invito para que se conecten, para que estén pendientes de las redes sociales. Si tienen alguna duda o alguna pregunta, en pantalla van a estar los números y espero que Dios los bendiga. Hasta luego.